está muy agradecido de vuestra presencia para celebrar la festividad de San Jordi, patrono de Cataluña, que se celebra el día 23 de abril. Ustedes se preguntarán por qué se ha realizado prácticamente con un mes de atraso. Y es porque queríamos que en esta celebración estuvieran presentes todas las actividades que se realizan en nuestro centro. Por lo tanto, les damos la bienvenida a todos desde el Centro Catalán y su comisión directiva. Voy a contarles brevemente la leyenda que da origen a esta celebración. Voy a ser muy breve. Según la leyenda, cuenta que en el siglo VIII, en la ciudad catalana de Montblanc, un dragón, aterrorizaba a los habitantes. Para calmar la ira de esta bestia, se le ofrecía cada día un sacrificio. En su primer momento fueron animales, específicamente corderos. A medida que los corderos se fueron acabando, no quedó otra alternativa que ofrecer seres humanos, especialmente los habitantes de ese pueblo. Eso lo hacían a través de un sorteo, generalmente era un ser humano y un cordero. El pueblo, después de un tiempo de ir perdiendo sus seres queridos y sus habitantes, se rebela contra el reino y exige que los príncipes, los monarcas en ese momento, también fueran sacrificados. Se acepta el pedido y le toca por sorteo a la princesa. En ese momento, viéndose perdida ya y prácticamente desahuciada y que iba a morir, iba a ser devorada por el dragón, aparece en ese momento un caballero con su armadura, en su caballo blanco. Hay versiones que con una lanza y otras versiones que con una espada. Este caballero mata al dragón. Cuando mata al dragón y cae el dragón, se derrama sangre del mismo. De esa sangre crece un rosal rojo. Inmediatamente el caballero San Jordi, que era un soldado, corta la rosa y se la ofrece a la princesa. El significado de esto es uno solo, por más versiones que puedan haber, pero tienen solamente un significado. La rosa representa el amor, la victoria sobre el mal. Y los libros representan la cultura de la literatura en general. Ese es el significado de lo que es la festividad de San Jordi. Les parecerá muy breve, pero no hay mucho más para agregar. Lo único que les voy a comentar, algo muy lindo que sucede, en este caso, en nuestro país. Nuestro país posee una localidad que se llama Pichincha. Pertenece al departamento de Orán en Salta. Es el único lugar en Argentina que el patrono del pueblo es San Jordi. Su población hoy, en la actualidad, es el 90% de mestizos, pero posee una parroquia del siglo XVII. En esa parroquia hay una imagen que, si ustedes la observan en este momento, lo van a ver al caballero, al soldado San Jordi arriba de su caballo con la lanza. Los días 23 de abril, la parroquia se viste de rosa
la Biblia. ¿Cuál es el significado de esto? Para nosotros, los descendientes de Catalania, significa que anterior al año 17, en ese lugar inhóspito, llegaron catalanes y sembraron un pedacito de la cultura catalana, que con el tiempo hoy perdura y va a perdurar, ¿no es cierto? Pero es un orgullo como argentino y descendiente de Catalania tener por lo menos una localidad en nuestra Argentina que se invoque y se festeje el patrono San Jordi. Muchas gracias por la atención de todos ustedes. Y iba a ser breve y hasta acá. Bueno, en esta velada de gala tenemos el gusto de ir presentando las distintas actividades y lo vamos a hacer con el Spar Danzaire Paquita Ferrer de la profesora Virginia Quevedo. ¿Qué es Sant Jordi y cuándo se celebra? Sant Jordi es una celebración originaria de Cataluña que tiene lugar durante la primavera, concretamente el día 23 de abril, día en que murió el caballero Jorge en el año 303. De acuerdo con la leyenda cristiana, Jorge era un soldado romano que fue martirizado y decapitado por haberse negado a seguir la orden de perseguir a los cristianos. Su muerte dio pie a numerosas leyendas y se le empezó a venerar como mártir, convirtiéndose el día de su muerte en una fecha importante del calendario cristiano. Durante la Edad Media, el culto a su figura se extendió por todos los países catalanes. En 1456 se convirtió en el patrón oficial de Cataluña. Desde el siglo XVI hay constancia de que el 23 de abril se celebraba una fiesta para recordarlo. No obstante, no fue hasta finales del siglo XIX, a raíz de la Renaixença, que Sant Jordi se convirtió en una fiesta patriótica, civil y cultural en Cataluña. Durante este día se intercambian libros y rosas, combinando el Día del Libro y el Día de los Enamorados.
abogata del valle no estaba de sola está. Si yo me voy con mi cuidado, todo lo que soy, lejos de mí, lejos de aquí, ya no sé yo. ¿De qué me vas? Que solo estás, que tan solo ver. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy madurar como el país sin perseverar. Soy madurar como el pasar y pisar, si por saber de dónde soy de Animaná, soy de Animaná, soy de Animaná. Ahora sí para terminar, aunque repetir nota después de esta no nos enojamos. Canto versos de Jorge von der Molen, también con arreglo del maestro Camilo Cotelo. Pero mientras arreglan todo, yo les cuento que ella es Guadalupe Gil, que es la directora del en este centro catalán. Bueno, les presento Verónica y Nora, son nuestras dos solistas en esta obra que vamos a hacer a continuación. Así que, ¿Lo vas a subir entero? ¿O lo tenés que fraccionar? No entero. Porque está grabando. Ya está listo. No, cuando lo edité y lo pasé, ¿a dónde lo va a pasar? ¿A Instagram? A YouTube. ¿A YouTube? Bueno.
Algunos se suman, otros van abandonando, otros queremos
Nos vamos con Viejo Blues Privado. Darle las gracias por estar aquí. Atrás se les va